En este video vamos a ver el tema de vectores. En nuestros apuntes nos dicen que muchas cantidades físicas quedan totalmente determinadas o definidas únicamente cuando conocemos su magnitud y sus respectivas unidades de medición. Estas cantidades se llaman escalares. Y nos dicen que, por ejemplo, unas cantidades escalares podría ser el volumen, la longitud, la superficie, la masa de un cuerpo, el tiempo, etc. Sin embargo, hay otras cantidades físicas que requieren para su completa determinación, o sea, para que quede totalmente claro todo, además de su magnitud, requieren una dirección y un sentido. Estas cantidades se denominan vectoriales o vectores. Ejemplo de ellos son la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, etc. Más adelante, cuando estemos empezando a manejar cantidades, veremos si son vectores o escalares. En resumen, lo que nos está diciendo aquí es que la física maneja dos tipos de cantidades. Las escalares, que quedan definidas totalmente con solo conocer su valor, su magnitud y sus unidades. Y otras que no. Otras que, para que queden totalmente definidas, que estén entendidas totalmente, requieren de magnitud, o sea, valor, dirección y sentido. Y eso se llaman vectores. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto. Nos dicen que una cantidad escalar es, por ejemplo, el tiempo. Vamos a suponer que andan haciendo una encuesta, se acerca alguien a ustedes y les pregunta: jóvenes, ¿de donde ustedes viven está cerca una estación del metro? Vamos a decir que su respuesta es sí. Y después, la siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo tardas en desplazarte de tu casa a esa estación? Te están preguntando el tiempo. Es una cantidad escalar. Vamos a ver si tu respuesta es 5 minutos. ¿Qué respondiste? Diste su valor, su magnitud, 5, con sus unidades, minutos. Y con eso la persona que te está entrevistando tiene completa la información. No requiere ninguna aclaración adicional. Entonces, el tiempo es una cantidad escalar porque queda totalmente definida con solo dar su magnitud y unidades. Sin embargo, por ejemplo, me dicen que la fuerza, el desplazamiento, son cantidades vectoriales. Son cantidades que requieren, aparte de saber su valor, o sea, su magnitud, una dirección y un sentido. Vamos a poner, por ejemplo, el desplazamiento. Y para eso vamos a hacer uso de nuestra imaginación. Recuerden cuando estaban ustedes en su salón de clases en la vocacional, que no había pandemia, que estaban y llegaban y se sentaban en un lugar. Generalmente todos ustedes eligen un lugar ya preferido casi por el semestre. Se sientan y entra un profesor y les dice: jóvenes, para que tratemos de entender lo que son los vectores y cómo deben de quedar totalmente definidos, vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios. Y le dice a un compañero: a ver tú, Juan, quiero que por favor te pares de tu asiento y te desplaces 2 metros. Juan se levanta y se desplaza 2 metros hacia adelante. Y el profesor le dice: espérate, ¿por qué te desplazaste hacia adelante y no hacia atrás? O no hacia la derecha o no hacia la izquierda. Pues porque se me hizo más fácil y porque usted no me dijo hacia dónde. Ah, bueno, quiere decir que entonces cuando yo pedí que te desplazaras y te di la cantidad de metros que quería que te desplazaras, o sea, te di la magnitud, no queda claro hacia dónde quiero yo que te desplaces. Porque fíjate que el desplazamiento que yo quiero que hagas es que te salgas del salón y sobre el corredor
te desplaces esos metros, 2 metros. Pero fíjate, cuando el maestro dice, salte sobre el corredor, le está dando una dirección. Pero esa dirección, que es el corredor, tiene 2 sentidos. Puede sobre el corredor ir hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea que si le dijo, desplázate 2 metros sobre el corredor, todavía no está completamente clara la instrucción. Necesita decirle hacia la derecha. Entonces le dijo, magnitud 2 metros. Sobre el corredor, dirección hacia la derecha, desplazamiento. De otra manera, si no damos magnitud, dirección y sentido, el desplazamiento lo podrán efectuar en cualquier otra dirección. O sea que si queremos que hagan las cosas como uno lo está pensando, tenemos que dar magnitud, dirección y sentido. Veamos, también me dicen que la fuerza. Pongamos otro ejemplo. Ahora el maestro se dirige a una alumna y le dice, Laurita, por favor, quiero que en tu mesabancos, sobre la paleta de tu mesabancos, apliques una fuerza de 10 newtons. Ahora ya sabemos que la fuerza se mide en newtons en el sistema MKS absoluto, porque ya vimos sistemas de unidades. Entonces 10 newtons es la magnitud, es el valor de la fuerza que quieren que se aplique. Otra vez, Laurita se recarga su mano derecha sobre la paleta hacia abajo. Y el maestro le vuelve a decir, ¿por qué la aplicaste hacia abajo y vertical? Yo no quería que la aplicaras vertical y hacia abajo. La respuesta es, pues si no me dice cómo la quiere, pues yo la puedo aplicar para donde más fácil se me haga. Entonces el maestro tiene razón, para que tú puedas hacerlo como yo estoy pensando que lo debes de hacer, te debo de decir, aplica sobre el mesabancos una fuerza de 10 newtons, magnitud. Dirección, en forma horizontal. Y otra vez, la forma horizontal tiene 2 sentidos, derecha e izquierda. Entonces aplica en un sentido hacia la izquierda. Tuvimos que dar magnitud, dirección y sentido. De otra manera, no se entendía la instrucción. No quedaba bien definida esa cantidad. Por eso son cantidades vectoriales. Bien, continuamos. Aquí nos dicen la representación de los vectores. ¿Por qué nos dicen que vamos a representar a los vectores? Porque miren, los vectores, como son cantidades que requieren magnitud, dirección y sentido, existe una álgebra vectorial. Vamos a aprender a sumar vectores y a restar vectores y a multiplicar vectores. Pero los procedimientos para sumar, restar y multiplicar vectores nos piden que nos auxiliemos de métodos gráficos, que representemos a los vectores mediante una figurita, mediante una gráfica. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que los vectores se representan mediante un segmento de recta dirigido. Esto es un vector. Una flechita, segmento de recta dirigido, en la que su magnitud se designa mediante una letra o valor del vector. Por ejemplo, esto dice Bx igual a menos 85 kilómetros por hora. Es un vector velocidad. 85 es su valor, su magnitud, 85 kilómetros por hora. Aquí dice vector en X, quiere decir que actúa sobre el eje de las X. Y el hecho que sea negativo quiere decir que va hacia la izquierda. Entonces vean, magnitud 85 kilómetros por hora. Dirección en X, eje de las X. Sentido hacia la izquierda, por eso la flechita va hacia la izquierda. Entonces un segmento de recta me representa las 3 condiciones de un vector, su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces aquí, esta es la manera en que los vamos a ver. Y los tenemos que representar porque para sumar y restar y multiplicar vamos a utilizar vectores y los vamos a dibujar primero. Entonces tenemos que saber cómo se dibujan. Nos dice, aquí quiero hacer una aclaración.
En los apuntes, corrijan, por favor. Dice, generalmente los vectores se representan mediante un segmento de recta dirigido, flecha, en la que su magnitud, ya vimos, se designa mediante una letra o valor. Aquí decía, el sentido se indica, aquí debe decir, la dirección se indica según sea el eje de las coordenadas sobre el que actúa o el ángulo que forma. Y el sentido la da la punta de la flecha. Vean, por favor, ahí ponen en donde decía el sentido, debe de ser la dirección. Les pido una disculpa, no me había percatado de ese error. Bueno, seguimos. Vectores rectangulares. ¿Qué quiere decir? Que forman ángulos de 90 grados, ángulos rectángulos. Son vectores que actúan sobre los ejes de sistemas de coordenadas cartesianas, X, Y y Z, y se pueden representar de dos maneras. 1. Vectores rectangulares representando por subíndices X, Y y Z. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poquito de esta representación. Ustedes en matemáticas han utilizado el sistema de coordenadas cartesianas X, y trabajan en un plano, en el pizarrón o en su cuaderno, porque cuando ustedes agarran su cuaderno tiene coordenadas XY, están trabajando sobre un plano XY. Pero cuando en la vida diaria ubicamos un punto en el espacio, o sea, en 3 dimensiones, tenemos que hablar de X, Y y Z. Para que me entiendan esto, puse un dibujito aquí, más que dibujo, es una fotografía de una recámara cualquiera. Aquí, vean, en esta esquina, donde se juntan estas dos paredes, ahí yo coloco mi origen de sistema de coordenadas cartesianas. Y hacia arriba está el eje de las Y. Hacia la derecha está el eje de las X. Y entonces esta pared que tenemos aquí es una pared que forma el plano XY. Nosotros siempre trabajamos en los planos XY, el maestro en el pizarrón y ustedes en su cuaderno. Pero cuando queremos definir algo que no está sobre la pared, sino fuera de la pared, tenemos que hablar de una coordenada Z que está aquí sobre esta otra pared. Entonces aquí está el eje Y, el eje X, el eje Z. Entonces, así como esta pared forma un plano X, Y, esta otra pared forma un plano Z, Y, que casi no hemos trabajado. Pero que, por ejemplo, este punto que yo acabo de dibujar sobre la cama que está en esta recámara, yo les digo, este punto no está ni en esta pared ni en la otra pared. Está en el espacio, está en 3 dimensiones. Denme sus coordenadas. Sus coordenadas las van a dar como X, Y y Z. Primero la X. Trazan una perpendicular aquí hacia el eje X y miden de aquí hacia acá cuánto tengo en X. Como esto está en el piso, el origen, de aquí abajito del piso hacia arriba es la Y. Medimos cuánto mide en Y. Y después decimos, este punto proyecto hacia acá y tengo su valor de Z. Y entonces digo que tiene una dimensión, una posición dada por X, Y y Z. Nos sirven para dar ubicaciones de puntos en el espacio. En nuestro curso vamos a estar manejando más X y Y. El 90 y tanto % de los problemas los manejaremos en coordenadas cartesianas X y Y. Pero habrá algunos que manejemos en X, Y y Z. Y bueno, entonces nos dicen que un vector lo podemos representar con su magnitud y poniendo un subíndice X para decir que se maneja en el eje de las X. Esta fuerza, 95 newtons, su magnitud, fuerza en X, quiere decir que está en el eje de las X, es positivo, va para la derecha. Vector en Y, 75 kilómetros por hora, hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Es un vector que está en el eje de las Y,
Es positivo, por lo tanto va para arriba. Acuérdense, en el eje de las Y hacia arriba es positivo, hacia abajo, negativo. Por ejemplo, esta fuerza en Y, decimos menos 60 newtons. ¿Cuánto es su magnitud? 60 newtons. ¿Cuál es su dirección? Vertical. Me está diciendo que está en el eje de las Y. Y su sentido me dice que es negativo. Por lo tanto, va hacia abajo y la flechita apunta hacia abajo. En el eje de las zetas, fuerza en Z, me está diciendo que es una fuerza que actúa sobre el eje de las zetas, que tiene una magnitud de 90 newtons y que es positivo. Por lo tanto, está saliendo del origen. Acá, esta fuerza en Z igual a menos 80. Me dice, actúa sobre el eje de las zetas. Tiene un valor de 80 newtons, pero es negativo. Está como si estuviera entrando al origen. Esto es la manera en que se representa X, Y y Z. Sin embargo, nosotros manejaremos más continuamente X, Y, como se los dije. Nos dice que un punto 2, que hay otros vectores rectangulares representados con vectores unitarios. Ah, carambas, ¿qué es eso? Bueno, vamos a definir. Vectores que actúan sobre los ejes de sistemas de coordenadas cartesianas X, Y y Z y se representan mediante vectores unitarios I, J y K respectivamente. Fíjense, la palabra respectivamente quiere decir que la I va a estar ligada con la X. La J va a estar ligada con la Y. Y la K va a estar ligada con la Z. Aquí, este vector I, J y K vale 1. O sea que cualquier cosa multiplicada por 1 no se va a afectar. Entonces, fíjense, cuando nosotros digamos que va a estar actuando sobre el eje de las X, vamos a recordar que el eje de las X está identificado por el vector unitario Y. El eje de las Y está representado por el vector unitario J y la Z por el vector unitario K. De tal manera que, por ejemplo, los mismos vectores que vimos hace un rato los represento así: menos 85 kilómetros por hora multiplicados por I. I vale 1. Al multiplicar por 85 kilómetros por hora, pues me da los mismos menos 85 kilómetros por hora. ¿Qué me indica entonces I? Que está en el eje de las X. Negativo quiere decir que va hacia la izquierda. 95 newtons por I. El I me indica que está en el eje de las X. Y por 95 me da 95. Nada más me está indicando eje X vale 95 y es positivo, va para la derecha. Y así en el Y, 75 kilómetros por hora J, J me dice que está en el eje de las Y, 75 es positivo, va para arriba. Menos 60 newtons por J, J, eje de las Y. 60 newtons, negativo, va hacia abajo. 90 newtons K, la K me indica que estamos trabajando en el eje Z, que tiene un valor de 90 newtons, al ser positivo es que está saliendo del origen. Menos 80 newtons K. La K otra vez me indica que estamos trabajando en el eje Z, el valor 80 newtons, al ser negativa es que está entrando al origen. Entonces, esas son las maneras en que podemos representar cuando los vectores actúan sobre los ejes X, Y y Z, poniéndoles un subíndice o bien usando el vector unitario I, J y K para saber en qué eje está actuando. Hay una tercera forma de ver los vectores. Dice vectores que no actúan sobre ningún eje de los ejes cartesianos. No actúan ni en X, ni en Y, ni en Z, sino con un cierto ángulo de inclinación. Por ejemplo, si yo trabajo con sistema de coordenadas XY, o sea, en el plano XY, y dibujo un vector de 60 newtons, esa no está ni en X ni está en Y. Entonces,
Yo les dije, dibújenlo con un cierto ángulo y tengo que darle un ángulo para que ustedes sepan cuánto vale ese ángulo. Dice, en este caso se indica la magnitud con el valor del vector, 60 newtons. La dirección mediante un ángulo directriz y el sentido con la punta de flecha. Los vectores se dibujan siempre saliendo del origen, siempre. No vamos a tener ningún vector aquí que esté entrando. No, entrando no, siempre saliendo. El ángulo directriz θd se mide empezando desde el eje positivo de las X y girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. O sea, si yo les digo 45 grados es el ángulo directriz, ustedes van a decir, debo de marcar un punto en el eje positivo de las X y girar en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta que sean 45 grados, ahí se va a encontrar el vector. Siempre va a hacer eso. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, el alumno dibujará los ángulos directrices. Bueno, pues como no tenemos oportunidad de estar en este video interrelacionando, pues este sería de aquí a aquí. Este sería el ángulo directriz, partiendo del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. Recuerden que los ángulos XY forman siempre 90 grados. Si está en la mitad, sería como 45. Vamos a ver otro ejemplo. Un vector que esté en el segundo cuadrante. El ángulo directriz que marcaríamos nosotros o que tendríamos que medir sería este. A partir del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector F. Este ángulo es mayor de 90 grados. 90 más 45 o más 30, etcétera, lo que nos dé, porque aquí no los estamos midiendo. Es un ángulo mayor de 90. Aquí, tercer cuadrante, una fuerza que se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Cuál va a ser su ángulo directriz? A partir del eje positivo, otra vez, giramos en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. Aquí ya llevamos 90 y 90, 180, más lo que sume que tendríamos que medir, ya nos daría arriba de 180 grados. Y en el cuarto cuadrante, esta fuerza está en el cuarto cuadrante, giraríamos así. Otra vez, empezando del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. Aquí ya llevaríamos 90, 90, 90, 270 grados más este pedazo. Sería arriba de 270 grados el ángulo directriz. Entonces, esto que acabamos de ver dice que la forma en que se representa las características de los vectores es la siguiente. Por ejemplo, un vector que demos magnitud y ángulo directriz quiere decir que es un vector que tiene 200 newtons de valor y que el ángulo que vamos a tener como directriz es de 30 grados. Está en el primer cuadrante. Entonces sería algo como esto. Pero en lugar de llegar a 45, nada más llegaríamos a 30. Y pasaría por aquí, 30 grados, y aquí dibujaríamos a escala los 200 newtons. Bueno, esta es la forma que indica que el vector tiene una magnitud, su dirección de 30 grados y el sentido de la flecha siempre saliendo del origen. Muy bien, continuamos. Esta es la manera. Vamos a ver. Todavía nos dicen que la clasificación de vectores es que un sistema de vectores es un conjunto de dos o más vectores que simultáneamente actúan sobre el mismo cuerpo. Los vectores que forman parte del sistema se llaman componentes y se representan por los símbolos vector 1, vector 2, vector 3 y pueden ir ya sea sobre el eje de las X, sobre el de las Y o como vimos con un ángulo. Y luego dice, el vector que por sí solo produce
el mismo resultado que todos los vectores componentes juntos se llama vector resultante del sistema o simplemente resultante. Entonces, podemos definir que la resultante de un sistema de vectores es otro vector que produce el mismo efecto por sí solo que los vectores componentes juntos. Y después nos hablan de un vector equilibrante. Vamos a ver qué es el vector resultante y ahí le vamos a dejar.